En primer lugar, vamos a tomar la comisión dada a los discípulos relatada por el evangelista Marcos. Marcos en el capítulo 16, en el verso número 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, aquí en este mensaje del Señor hay algunas cosas que yo quiero que tengamos en cuenta y las vamos a mirar desde este mismo momento. ¿Cuáles son? Primero, en esta comisión el Señor le está diciendo a los discípulos: vayan por todo el mundo. Recuerde bien usted que en comisiones anteriores, cuando el Señor envió a sus discípulos, Él no los enviaba para todas las personas, sino que les decía, más bien, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, y les daba como unos límites de a quienes ellos debían de predicarle. Tanto así que el Señor lo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, como dice el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, dice que a él, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en esta comisión ya no vemos al Señor diciéndole a ellos: bueno, ustedes van a ir solamente donde los judíos, solamente al pueblo de Israel, a la casa de Israel, sino que les dice: ir por todo el mundo. O sea, que este mensaje tiene poder, este mensaje tiene cobertura mundial. O sea, usted lo puede llevar a cualquier nación. Hay quienes se preocupan en el momento de enviarse en misioneros, porque dicen: pero es que en ese país la gente es muy reacia. Es que no interesa, es que el evangelio tiene poder para llegar a cualquier nación, para llegar a cualquier país. Él tiene cobertura mundial, el poder del evangelio tiene cobertura mundial. Como lo dijera el Señor Jesús también a través del evangelista Mateo, que escribe: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, es que aquí no hay limitaciones de países, de idiomas, aquí no hay limitación alguna, porque este evangelio tiene una amplia cobertura. Entonces les dice: lo primero es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este es como un mensaje del Creador para sus criaturas. Como dice: vaya y les predica a todas mis criaturas. Vaya y le predica, este evangelio es para toda criatura. Ahora, ¿qué es lo que hace el evangelio en las personas? ¿Cuál es el efecto que el evangelio causa en las personas? En el verso 16 dice: el que creyere. Estoy leyendo Marcos capítulo 16, ahora el verso 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sucede que el mensaje del evangelio es un mensaje no confuso, es un mensaje claro. Aquí está diciendo que el que crea a este mensaje y se haga bautizar será salvo, pero que la persona que no crea, esa persona va a ser condenada. Entonces, lo primero que nosotros miramos también acá al respecto es que el mundo en general, las naciones en general, están perdidas y necesitan de salvación. Vea que le está diciendo: el que creyera y fuera bautizado será salvo. O sea, el mundo está perdido. El mundo necesita de este mensaje. La gente, usted que me escucha, si no lo ha recibido, usted necesita de este mensaje para que sea salvo. ¿Sí? Y dice: mas el que no creyere será condenado. Pero entonces, hay algo que vemos en las palabras del Señor, y es creer y ser bautizado.
¿sí ve? Y coloca tanto el creer como el ser bautizado, lo coloca antes de la salvación. O sea que más bien el creer y el bautizarme me avanza, me hace llegar a la salvación, ¿sí ve? Y entiéndalo muy bien que esto no es un mensaje nuestro, este no es un libro nuestro escrito por alguna iglesia pentecostal, no, estamos hablando de la Biblia, de lo que la Biblia enseña. Estamos mirando directamente las palabras del Señor Jesús. Entonces lo que Él está diciendo es: el que crea y se haga bautizar será salvo. O sea que creer y hacerme bautizar son requisitos para la salvación. Algunos se preguntan y dicen: pero ¿por qué luego dice, mas el que no creyere será condenado? ¿Por qué no dice, mas el que no crea y se haga bautizar será condenado? Porque es que algo que es muy primordial en la salvación es la fe. La salvación, la Biblia dice que la salvación es por fe. Por fe yo creo en Jesús, por fe yo me hago bautizar. Pero si yo no creo, así yo me haga bautizar, el bautismo no va a tener poder en la vida mía. ¿Sí ve? ¿Por qué razón? Porque no, el agua no va a poder perdonar mis pecados, el agua no puede perdonar pecados. Yo no voy a poder ser perdonado, porque yo no he creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como yo no he creído, entonces no soy salvo, aunque yo fuese bautizado. ¿Sí ve? Pero eso no significa de que el bautizarme no sea un requisito indispensable para la salvación. De otra manera tendríamos que preguntarnos por qué el Señor Jesús lo incluyó allí en los requisitos de la salvación. Porque el Señor sencillamente no dijo el que crea y sea salvo, o sea, ya el que crea va a ser salvo. Porque Jesús dice el que crea y sea bautizado será salvo. Ahora, si nosotros miramos en el Evangelio escrito por Mateo, en el capítulo 28, en la misma comisión, pero ahora narrada por Mateo, dice el verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos al Señor Jesús, que es Él, es directamente Él el que está ordenando, le está ordenando a sus discípulos. Y es más, aquí se añade algo más, algo que de pronto Marcos dejó de un lado, y era la fórmula bautismal, porque Marcos sencillamente dice el que creyere y fuere bautizado. Sin embargo, Mateo, él sí escribe cuál era la fórmula bautismal. Y ahora, la fórmula bautismal es ¿cuál? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, escúchelo bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí ve? O sea que el bautismo se debe de dar en ese nombre. Hay un nombre que es revelado por Dios y que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Obviamente pues ya luego en los escritos, cuando los discípulos bautizan, nos damos cuenta a cuál nombre hacía referencia el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba hablando precisamente de su nombre, del nombre suyo. Entonces, pero él aquí lo dice: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la fórmula bautismal debe de ser en ese nombre. Sin embargo, como decía, Marcos no lo escribió,
sino que él sencillamente dice el que crea y se haga bautizar, pero Mateo sí dice el bautismo debe de ser en el nombre. Entonces, viendo acá, nos damos cuenta de que el bautismo que se practica no es algo que sencillamente los apóstoles se inventaron y dijeron vamos a colocarle como arandelas al evangelio, vamos a añadirle algunas cositas, sino que más bien directamente del Señor Jesús vino el mandato de que se debía de hacer, y no solamente el mandato de que se debía de bautizar, sino que se dijo de qué manera la persona debía de ser bautizada. Entonces es aquí donde para algunos entra su mente como a claudicar y entran como en un conflicto porque dicen, bueno, pero es que si el bautismo es un requisito para la salvación, entonces es como decir que el bautismo es por obras, pero la Biblia dice es como decir que la salvación es por obra, pero la Biblia dice que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por fe. Entonces, ¿qué pasa ahí si decimos que la salvación es por fe, pero estamos haciendo obras para ser salvos? O sea, pareciera ser que hay una contrariedad en lo que la Biblia dice, cuando realmente no hay contrariedad, sino que lo que pasa es que a veces nosotros somos más bien poco intérpretes de la Escritura, y a veces como que queremos salirle adelante a lo que Dios en la palabra nos está diciendo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que la salvación es por fe, algunos creen que con el simple hecho de yo creer, que si yo simplemente creo, así yo no haga nada, mi fe es suficiente para mi salvación. Entonces ya yo le creo a Jesús, pero yo no tengo que obedecerle. Le creo, mas no le obedezco, y ya soy salvo porque le creí. Y cogemos el creer y el obedecer y lo tenemos desligado y estamos diciendo, bueno, o la salvación es por obediencia o la salvación es por fe, cuando realmente la fe y la obediencia van ligadas en el plan de la salvación. A muchos se les ha olvidado lo que el escritor a los Hebreos, y este pasaje para mí es un pasaje muy, muy hermoso. Hebreos en el capítulo 5, el verso número 7, dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Entonces dice, Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces algunos quieren desligar y decir, no, yo simplemente tengo que creerle a Jesús, creer en Jesús. Pero es que si yo le creo y no le obedezco, pues me estoy perdiendo. ¿Sí? Entonces, ahora, hay obras que realmente son las que Dios ha dado para que nosotros seamos salvos. No es una obra mía. ¿Sí ve? Yo le quiero explicar esto mejor. Si Jesús no hubiese mandado a bautizar, y si el bautismo no existiera y yo me lo hubiera inventado, y yo hubiera dicho es que yo me voy a bautizar y esto me va a dar perdón, pues no va a pasar nada porque eso es algo mío. ¿Sí ve? Eso es algo que yo me inventé. Pero el bautismo no es algo inventado por el hombre, sino que fue algo que Dios ordenó. Y que cuando la persona lo practica en fe, cuando la persona va a las aguas bautismales en fe, allí se genera un milagro en la vida de la persona que está siendo bautizada. Ahora, la pregunta que surge, ¿qué es lo que sucede en el momento del bautismo para que el bautismo se convierta en un requisito, en algo trascendental en el plan de la salvación?
Sucede que cuando nosotros nos vamos a la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, encontramos que el apóstol Pedro está frente a una multitud que se ha reunido en torno a ellos el día de Pentecostés porque les escucharon que hablaban en lenguas. Y dice que al oír, bueno, dice, el capítulo 2, verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí, en las palabras de Pedro, aparece algo que de pronto no lo habíamos visto antes. Y es que el apóstol Pedro explica el por qué el bautismo es en el nombre de Jesús y para qué es el bautismo. ¿Sí? Entonces Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea que aquí encontramos que la Biblia me está diciendo a mí que el bautismo es para perdón de los pecados. Entonces esto vuelve y genera controversia en muchas personas que dicen: bueno, pero ¿cómo así? ¿El bautismo es para el perdón de los pecados? O sea que somos bautizados, somos perdonados por el bautismo. Y otro dice: no, pero es que yo he leído que nosotros somos perdonados es por la sangre de Cristo. Y entonces dice: bueno, o somos perdonados por la sangre o somos perdonados por el bautismo. Y sin embargo, lo que a veces la persona no cae en cuenta al momento de estar mirando todo esto, es que ambas cosas, como decía, tanto del creer como el obedecer, ahora el bautismo y la sangre de Cristo están ligados también, ¿sí ven? Que es algo que debemos de tener claridad acerca de ello. Ustedes recuerdan, si ha sido un buen lector de la Escritura, usted recuerda que cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía para ser bautizado, Juan se quedó mirándolo y le profetizó algo delante de todos allí y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí ven? Eso lo dice Juan el Bautista, perdón. Luego el apóstol Juan, hay unas palabras muy bonitas de él, que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, bueno, pero ¿cómo así? O sea, es Jesús el que los perdona, porque dice que Jesús quita el pecado del mundo, pero ahora dice que por la sangre de Cristo somos limpiados. Entonces encontramos que realmente por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo su Hijo, dice, nos limpia. Esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Sin embargo, usted dice: bueno, pero la sangre nos limpia, pero ¿qué tengo yo que hacer para que la sangre de Cristo limpie mi vida? ¿Será que tengo que buscar la sangre y untármela? ¿Puedo yo mismo untarme la sangre de Cristo? ¿Hay alguna parte donde yo pueda ir? ¿Será que me voy a tener que devolver en el tiempo y llegar allí a cuando Jesús está muriendo y tomar? ¿Será que alguien tomó esa sangre y la guardó? Obviamente que nada de esto es posible. Entonces, ¿cómo voy yo hoy en día a ser limpio por la sangre de Cristo si la sangre de Cristo ya no está? Sucede que Dios estableció algo, y es que nos entregó el poder de Él, el poder de su muerte, el poder de su resurrección. Todo el poder de su sacrificio nos lo entregó en su nombre. Por eso es que cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús tiene poder. ¿Sí ven?
Y por eso, aunque yo soy limpio por la sangre de Cristo y mis pecados son perdonados por la sangre de Cristo, el mismo poder de la sangre de Cristo ha quedado en el nombre de Jesús. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que el apóstol Pedro dice, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea que si el bautismo es para el perdón de los pecados, entonces el bautismo se convierte en algo sumamente importante, en un requisito indispensable para la salvación. Porque es que él está diciendo que el bautismo es para perdón de los pecados, y una persona sin haber sido perdonado su pecado, pues no va a poder entrar en la salvación, en la vida eterna. Entonces, cuando nosotros miramos que Pedro dice esto, yo sé que esto para muchas personas les va a crear como la desconfianza, como la inquietud. Sin embargo, nosotros debemos de entender que la Biblia es la que lo está diciendo. ¿Puedo yo decir que así como por la sangre de Cristo somos perdonados, ahora por el nombre de Jesús somos perdonados? Claro, en la palabra de Dios está escrito. Y por esa razón es que el bautismo se efectúa en el nombre de Él. Y aún tanto es, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, y luego hubo personas que, habiendo sido bautizadas por Juan, volvieron a ser bautizados, pero ya esta vez en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús está el poder para que una persona reciba el perdón de sus pecados. Entonces vamos a mostrar esto, porque pues ya lo estoy presentando, pero ahora vamos a irlo mostrando por la Escritura. ¿Cómo podemos decir que el poder de la sangre de Cristo ha quedado en el nombre de Jesús? Se interpreta así por las siguientes escrituras. Primera de ellas, precisamente aquí en Hechos, capítulo 4, el verso número 12, hay un escrito que es muy bonito también. En el verso 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Respecto a este pasaje, vamos a hacerle como el estudio de qué nos está diciendo el apóstol Pedro. Dice, y en ningún otro hay salvación. En el verso anterior leíamos que dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, ustedes lo despreciaron a Él, ustedes lo desecharon a Él, pero Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, Él ha venido a ser lo principal aquí. Dice, y en ningún otro. O sea, no hay otro personaje, no hay otra persona. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Entonces, ahora ya no dice, porque no hay otra persona, sino que lo que dice es, porque no hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿ese nombre dónde está? Dice, porque no hay otro nombre, ¿dónde? Bajo del cielo. ¿Sí ven? ¿Quiénes están bajo del cielo? Pues estamos nosotros. O sea que debajo del cielo no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres. Y anote bien eso, dado a los hombres. No dice dado entre los hombres. ¿Por qué? Porque este nombre no fue dado por un hombre. Si este nombre hubiese dado por un hombre, pues se hubiese dicho, porque no hay otro nombre dado entre los hombres allá abajo, sino que no dice es porque no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Sí ven? O sea que el que lo dio no es un hombre, sino que es alguien que está por encima de ellos. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sucede que a nosotros se nos dio
un nombre para la salvación. O sea que el nombre de Jesús es el nombre en el que tenemos salvación. Entonces usted decía, pero ¿acaso la salvación no estaba en la sangre de Cristo? Claro, pero Dios, ¿qué ha hecho? Nos ha entregado el nombre de aquel que tenía esa sangre. ¿Sí ve? Por eso usted llamar la sangre, ¿usted cómo llama a la sangre de Jesús? Usted no la puede llamar. Y la sangre de Jesús es el mismo Jesús. Entonces cuando usted está pronunciando su nombre, usted en ese nombre se encuentra la eficacia del poder de su sangre, del poder de su sacrificio y del poder de su resurrección. ¿Sí ve? Entonces en el nombre de Jesús es que se ha entregado el poder para que nosotros seamos salvos. Entonces aquí lo estamos mirando, que no hay otro nombre, no hay otro en el que podamos ser salvos, sino que es en el nombre de Jesús. Si usted sigue leyendo, en Hechos capítulo 10, usted va a encontrar lo siguiente. Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro está en casa de Cornelio y está predicándoles allí, dice el verso 42, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí ve? Alguien podría decir, no, hay que corregir, Pedro dijo mal, porque no es por su nombre, sino que es por su sangre, porque es la sangre la que nos limpió. Claro, es la sangre la que nos limpió. O sea, la sangre fue la que hizo el trabajo. ¿Sí ve? Pero a nosotros, ¿qué se nos dio? Se nos dio su nombre, para que en su nombre seamos salvos. ¿Sí ve? Es como decir, nosotros, dice la Biblia, que Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, para darnos la paz cayó sobre Él el castigo, Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Entonces, tendríamos que decir que, dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero entonces, ¿yo cómo voy a recibir hoy en día la salvación? ¿Será que tengo que invocar las llagas de Cristo? ¿Será que puedo acercarme a las llagas? No, obviamente que no. Pero el poder de sus llagas, el poder de su sangre, ese poder está en su nombre. Por eso usted se había preguntado el por qué hay tanto poder en el nombre de Jesús. Y usted quizás se ha preguntado, bueno, pero ¿por qué se sanan los enfermos en el nombre de Jesús y los endemoniados son libertados en el nombre de Jesús? Y usted dice, bueno, pero ¿por qué en ese nombre? Pues sucede que el poder de ese sacrificio de Cristo está en su nombre. ¿Sí? Por eso aquí está diciendo eso. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí? No significa que no sea por su sangre, claro, es por su sangre, pero el poder de su sangre está en su nombre. Ojalá esto le pueda quedar a usted claro. En Hechos capítulo 22 encontramos algo más que nos da luz también acerca de este tema. Sucede que cuando Saulo de Tarso, en este caso ya Pablo, está relatando su conversión, él está contando pues el episodio de cuando él iba hacia Damasco, vio el resplandor de gloria, dice, pero aconteció que yendo yo, Hechos capítulo 22, verso 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate
y ve a Damasco. Escuche esto, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Usted puede decir, pero es que la salvación es por fe. Y si la salvación es por fe, ¿por qué Dios le está diciendo que hay algo ordenado que hay que hacerlo? ¿Sí ve? Ve porque ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y dice, como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Saulo ya había tenido un encuentro personal con el Señor. A Saulo quien le predicó no fue Ananías. Ananías llegó, fue a orar por él para que él recobrara la vista. A él fue el Señor el que se le reveló y él se humilló ante el Señor. ¿Y qué quieres que yo haga? Y él se sujeta al Señor. Parece como si Saulo hubiese recibido a Cristo ya en su corazón y ahora Saulo entra en Damasco y ya es un hombre nuevo, ya es un hombre diferente. Sin embargo le dice a Ananías, le dice, ahora pues ¿por qué te detienes? ¿Ah? O sea, ya hiciste algo, pero ahora te estás deteniendo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Yo creo que de Saulo ser uno de esos predicadores de este tiempo, le hubiera dicho a Ananías, pero tú ¿por qué me dices eso? ¿Cómo así que mis pecados? Si yo ya no tengo pecados, yo ya recibí a Cristo en mi corazón y cuando lo recibí mis pecados fueron perdonados, porque yo creí. ¿Ah? ¿Cuáles pecados? No tengo. Sin embargo, Ananías le dice, es que aunque te hayas arrepentido, aunque hayas tenido el encuentro allá, ya hiciste algo, ya crees, porque aquí Ananías no comienza a predicar y le dice, ves que tú tienes que creer esto o aquello. No. Y no es porque Ananías esté invalidando el creer, no, es que Ananías sabe que ya Saulo ha creído. Lo que Ananías le dice es lo que le está ordenado, como le dijo Dios, lo que está ordenado que hagas. Y lo que está ordenado que hagas es levántate y bautízate y lava tus pecados. O sea, como dije, todavía están ahí. Y por eso si una persona lleva 3, 4, 5 años de haber recibido a Cristo en su corazón, pero no ha sido bautizado y no ha sido bautizado en su nombre, que es en el que hay perdón de pecados, la pregunta para usted, amigo, en el día de hoy es ¿por qué te detienes? Si ya has logrado creer, créame que eso es más difícil. Es más difícil creer que hacerse bautizar. ¿Cuánta gente hay que dice, es que yo no puedo creer, es que yo quisiera, pero mi fe no me alcanza? Y si usted ha podido creer y ha podido experimentar un cambio en su vida, la pregunta es ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Ahora lo que Saulo está escuchando es ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Tienes que lavar esos pecados todavía están ahí. ¿Ah? Lava tus pecados, invocando su nombre. No importa que ya no estés pecando, no importa que ya no estés persiguiendo la iglesia, Saulo, pero tus pecados anteriores están ahí. Lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí ven? Entonces, esta es la enseñanza, no de una iglesia pentecostal o una iglesia pentecostés, como lo decía,
sino que está en la enseñanza de los apóstoles, está en la enseñanza de Jesús. Y cualquiera que hoy en día quiera contradecirla, sepa que está contradiciendo lo que ellos predicaron. Y recuerda que la Biblia dice que si alguien enseña un evangelio diferente del que ellos anunciaron, dice Pablo, si alguien os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema, porque este evangelio no se puede cambiar. Yo no puedo coger mis títulos y por mis títulos que me los ha dado quizás una universidad, yo pensar de que mis títulos me acreditan para quitarle o para añadirle a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios y ella seguirá siendo la máxima autoridad. Entonces, aquí miramos que a Saulo se le dice, lava tus pecados. Y recuerde usted que se le dice lava tus pecados y se le dice invocando su nombre, porque el nombre y el lavamiento de los pecados están ligados. Entonces ahí tenemos al apóstol Pablo siendo bautizado y ligándonos allí el escritor los pecados, el lavamiento de los pecados nos lo está ligando con el bautismo y con el nombre de Jesús. ¿Sí ve? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí ve? O sea que en el nombre de Jesús es que ellos bautizaban y era que ellos entendían que la persona recibía el perdón de sus pecados. Vamos a continuar mirando en la escritura. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿por qué se interpreta que el bautismo es tan requisito, o sea, tan fundamental para la salvación? Cuando nosotros nos vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 6, el escritor dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces aquí tenemos algo, y es que el bautismo, a más de que ellos lo veían que era para el perdón de los pecados, ellos lo veían como la similitud de nosotros con Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. O sea, como que nos identificábamos con él en esas tres cosas que él vivió, ¿sí? Entonces, el bautismo le da fin a una vida de pecado. Dice, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿cuándo termina una vida de pecado y cuándo comienza una vida nueva? Pues sencillamente la vida de pecado termina en el momento del bautismo. Allí es sepultado ese viejo hombre, allí es sepultada esa pasada manera de vivir, y luego del bautismo, así como Cristo resucita, porque es que allí es bueno que usted entienda la similitud que tiene el bautismo con una sepultura, que cuando la persona es bautizada, a ella se le introduce en las aguas. Entonces allí al introducírsele en las aguas está siendo sepultada. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Allí quedó sepultado en las aguas. Pero luego dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, o sea, porque la persona se le sumerge en las aguas, mas no queda allí, sino que ella sale de allí. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, dice, así también nosotros andemos en vida nueva.
O sea que el bautismo me lleva a mí a empezar una vida nueva en Dios. Muchos se preguntan al respecto y dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué hay personas que antes del bautismo, que antes de hacerse bautizar, ya han dejado el pecado? O sea, ¿por qué lo han dejado? ¿Por qué han cambiado? ¿Por qué hay personas que sin haberse hecho bautizar, ya su vida es diferente? Porque es que nosotros debemos entender que la obra la hace Dios a través de su Espíritu. Y su vida y su Espíritu obra en nuestra vida a través de la palabra. La palabra, cuando nosotros la oímos por primera vez, ella comienza a hacer una obra en nuestro interior. La palabra de Dios, ella comienza a regenerar nuestra vida, a producir un cambio en nuestra vida. ¿Sí ve? Y es cuando la persona es consciente ya del pecado y la persona dice, yo no quiero seguir pecando, yo no quiero seguir esta vida que llevo, y la persona hace un alto en su camino, ¿sí ve? Y cambia de rumbo. Pero el hecho de que una persona deje de pecar no significa que sus pecados hayan sido perdonados. La persona tiene que morir al pecado y tiene que sepultar el pecado, ¿sí ve? Y ese pecado es sepultado en el momento del bautismo. Por eso la palabra de Dios dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el que murió al pecado, ya él quedó justificado. ¿Y él cómo muere el pecado? Para muerte por el bautismo. ¿Sí ve? O sea que el bautismo, los apóstoles nunca dijeron, como muchos dicen hoy en día, no, hermano, es que el bautismo es para que los hermanos vean que usted ya le entregó su vida a Dios y que ya usted es un hombre nuevo. No, el bautismo, ellos no lo veían de esa manera, sino que para ellos el bautismo tenía una trascendencia sumamente grande, donde la persona se estaba identificando con Cristo y donde la persona estaba sepultando su vida pasada de pecado y estaba dándole comienzo a una nueva vida en Dios. Entonces, somos sepultados para muerte por el bautismo. Entonces el bautismo nos da un comienzo de vida, una vida ahora nueva en Dios. Por eso es que el apóstol Pedro, en la primera carta que él escribe, hay un pasaje allí muy bonito, donde dice Primera de Pedro capítulo 3, el verso 21. Yo quizás debía haber empezado este estudio por este texto y realmente no lo hice, porque quise más bien mostrar que el por qué el bautismo es sumamente importante para la salvación, por qué el bautismo es un requisito necesario para la salvación, pero realmente aquí en este pasaje, solo en este pasaje, si usted lo cogiera, lo dejara solito allí, aquí nos está mostrando que el bautismo es un requisito indispensable para la salvación. ¿Qué dice este pasaje? Primera de Pedro capítulo 3 verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vuelvo y lo leo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Usted dice, bueno, pero que corresponde a esto, ¿a qué? Pues a esto que estamos viviendo, a esto de lo cual estamos predicando, a este evangelio que anunciamos, a este mensaje de salvación. Entonces el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto que anunciamos, ahora nos salva. O sea que nos está dando salvación, estamos alcanzando salvación a través de este bautismo. Y Pedro lo que hace, y por eso hay un paréntesis allí, donde Pedro explica algo que para muchos ha sido confuso, porque hay gente que cree que el bautismo me va a quitar a mí el deseo de pecar. Dice, no, es que yo, si me hago bautizar, dicen algunos, a mí se me van a quitar las ganas de pecar.
Y sucede que el apóstol Pedro dice lo contrario, dice no, el bautismo no quita las inmundicias de la carne o no quita de la carne los malos deseos, sino que lo que el bautismo nos da es una conciencia, dice, es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, donde ya yo, no importa cuál haya sido mi vida, Dios me ha perdonado y ahora tengo una buena conciencia, una conciencia limpia ante Dios, algo que antes yo no tenía. ¿Sí ven? Y usted dice, bueno, pero ¿por qué voy a tener una conciencia limpia? Porque es para el perdón de los pecados. Y cuando mis pecados han sido perdonados, el enemigo va a tratar de acusarme en mi mente y de recordarme y decirme, usted ha hecho, y de señalarme. Sin embargo, yo creo en que mis pecados fueron perdonados. Y cuando yo lo creo, cuando yo creo en el perdón y hay un acto por el cual yo fui perdonado, ya ahora tengo una conciencia limpia. Y ahora puedo decirle al enemigo, ya usted no tiene de qué acusarme, porque Dios me ha perdonado. ¿Sí ve? Entonces el bautismo, dice el apóstol Pedro, nos salva. O sea que el bautismo realmente es un requisito para la salvación. Por eso hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que quieren desvirtuar el bautismo y quieren decir, no, pero es que, ¿qué pasa entonces si una persona se arrepiente, llega a la iglesia, se arrepiente, recibe a Cristo en su corazón y sale y se va y se muere? Vea, dejemos que Dios se encargue de hacer esos juicios. Dios, Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Pero lo cierto es que una persona que tiene la oportunidad de hacerse bautizar y no lo hace, está pecando. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí ve? Algunos pretenden justificar y dicen, no, pero es que si alguna persona, es más, algunos hasta se apoyan y dicen, no, pero es que cuando Jesús estaba allá en la cruz del Calvario, había un ladrón allá a su lado y ese ladrón no fue bautizado y se salvó. Pero recuerde de que Jesús fue después de que murió y de que resucitó, que le ordenó a los discípulos que fueran y bautizaran en su nombre. O sea que no es algo que hiciera parte del mensaje anterior. Por eso cuando empecé esta enseñanza dije que durante el ministerio de Jesús, Jesús nunca le dijo a sus discípulos, vayan y bauticen gente. No hay un pasaje donde diga que Jesús haya mandado a bautizar, sino que Él les mandaba para que predicaran. Y el bautismo realmente aparece es cuando Jesús le ordena a sus discípulos de que vayan a todas las naciones y que bauticen a toda criatura. Entonces, obviamente ese hombre de la cruz está antes de la gran comisión y pues él hace parte de aquellas personas que, al igual como es esa gente pecadora que se acercó al Señor y que el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, y que Él los perdonaba no por el bautismo sino por su palabra. Él hace parte de eso del Antiguo Testamento, porque recuerde usted que el nuevo pacto está sellado con la sangre de Cristo. O sea que el nuevo pacto se estableció fue en la cruz del Calvario. Es allí donde empieza el nuevo pacto y la era de la gracia, donde somos salvos por gracia, somos salvos por fe, como dice la palabra de Dios. Entonces es algo que debemos de tener claridad acerca de ello. Respecto del nombre que se usa en el bautismo, algunos creen que hay que repetirle a la persona, como dice Mateo 28:19, y de hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, recuerde que esa es la fórmula. La fórmula es que es en el nombre. Sin embargo, en la práctica, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vemos que es el nombre de Jesús. Algunos pretenden de que el bautismo en el nombre de Jesús es un error y que fue un error iniciado por Pedro. Sin embargo, pues son argumentos muy antibíblicos,
que no concuerdan con la Escritura, con hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que lo que ellos hablaban allí eran palabras inspiradas por Dios. No solamente eso, nosotros encontramos que en Hechos capítulo 2 la gente se le habló de que debían de bautizarse en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 8 los samaritanos, a ellos se les habló de que fueran bautizados en el nombre de Jesús y fueron bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 10 Cornelio y su familia fueron bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 19 los de Éfeso, que eran gentiles, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y entendemos que era en el nombre porque en el nombre de Jesús está el poder de su sangre. Y la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, esto es algo que lo tiene la palabra de Dios, que así lo enseña la Biblia, y que por eso nosotros predicamos bautismo para perdón de pecados, bautismo en agua por inmersión y bautismo en el nombre de Jesús. Y decimos que el bautismo, al igual que lo dijo el Señor Jesús, es un requisito indispensable para la salvación. Que el Señor Jesús les bendiga y que Dios les permita cada día entender más acerca de este maravilloso tema, que es el tema de la unicidad, y hoy abordando el tema el bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo es un requisito para la salvación. Que el Señor Jesús les bendiga.